Quiero continuar con el estudio que estamos haciendo porque estamos también motivando a las personas al estudio de la Biblia y estamos estudiando el martes y el jueves en el tiempo devocional el libro de Génesis, es decir, toda la Biblia, pero pues comenzamos por el primer libro que es Génesis y entonces hoy también quiero compartir esa palabra. Así que el título del mensaje hoy es Un Nuevo Comienzo, un nuevo comienzo. Dígale a la persona que está a su lado, un nuevo comienzo. Bien, bien. Y es el renacer de la esperanza. La luz del amanecer se filtraba a través de las rendijas de la cubierta del arca, anunciando el comienzo de un nuevo día, un nuevo año y una nueva era para la humanidad. Noé, con sus manos curtidas por el trabajo y el tiempo, se acercó a la cubierta que había protegido a su familia y a los animales durante los largos meses de diluvio. Con un suspiro de anticipación y una oración silenciosa, levantó la pesada madera. El sonido del aire fresco llenó el espacio confinado y los primeros rayos del sol iluminaron el rostro de Noé, revelando surcos de preocupación transformados ahora en líneas de alivio. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra del arca, tardaron un momento en ajustarse al brillo de la luz, pero cuando lo hicieron, lo que vio le dejó sin aliento. La vasta extensión de agua que había cubierto la tierra había dado paso a un paisaje que renacía. Las cimas de las montañas emergían como islas en un mar que se retiraba, y la tierra, aunque aún húmeda, prometía volver a ser el hogar que una vez fue. Noé observó cómo el monte Ararat se erguía majestuoso, un símbolo de fortaleza y esperanza. Durante los 2 meses siguientes, la familia de Noé observó con asombro cómo la vida se abría paso en la tierra. Una vez más, la libertad después de un año de confinamiento era un regalo divino. El paisaje desde el monte Ararat era un lienzo de posibilidades infinitas. Los colores del amanecer y el atardecer pintaban el cielo con tonos de esperanza, y la belleza de la naturaleza que muchos hoy anhelan. Quieren escaparse de la ciudad, del ruido, del trabajo, del estrés, para ir a la naturaleza, pues esa naturaleza se desplegaba ante ellos en todo su esplendor. Noé y su familia tenían un lugar tan bello, con el paisaje, el aire puro, la exclusividad que ni los millonarios más ricos del mundo hoy podrían tener. La familia de Noé, testigo de la promesa de un nuevo comienzo, se comprometió a cuidar ese mundo, a ser guardianes de la creación. Y cuando Noé construyó un altar al Señor y ofreció sacrificios, el aroma agradó al Creador. La promesa de nunca más destruir la vida resonó en el corazón de cada ser viviente, y la certeza de que habría cosechas, frío y calor, verano e invierno, día y noche, se convirtió en la melodía que acompañaría a la humanidad de viaje hacia el futuro. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. Un nuevo comienzo. El renacer de la esperanza. Amén. Eso es lo que hace Dios, siempre con quienes tenemos fe. Y les digo, y lo que les acabo de comentar en esta historia con estas imágenes, es lo que dice Génesis capítulo 8, el versículo 13 al versículo 22. Dice: ahora Noé tenía 601 años de edad. El primer día del nuevo año, 10 meses y medio después del comienzo del diluvio, las aguas del diluvio se habían secado de la tierra casi por completo. Eso es lo que les cuento a través de todo lo que esa historia. Noé levantó la cubierta del barco y vio que la superficie de la tierra se estaba secando. Pasaron otros 2 meses y por fin la tierra quedó seca. Entonces,
este nuevo comienzo, el renacer de la esperanza. Después de un tiempo de juicio, después de que viene la ira de Dios, todos los seres vivos, toda la vida fue arrasada por un diluvio. Y hace 8 días les conté cómo fue lo del diluvio, ¿cierto? También así con algo de dramatización, cómo fue lo del diluvio. Pero algo que dice aquí la Biblia es que fue el primer día del año nuevo. O sea, no es una casualidad. Dios siempre tiene una lección a través de cada cosa en su palabra. Cuando Noé ya abre la cubierta del barco, del gran barco que había construido, después de casi de un año de confinamiento, imagínate la oscuridad allí, y luego volver a ver la luz del sol. Y ese día es el primer día del año nuevo, en el año 601 de la vida de Noé. 2 meses permanecen en el arca. Imagínate, la Biblia dice que el arca reposó en el monte Ararat. Imagínate el paisaje tan hermoso que vio Noé. Y no fueron solo 3 días, tal vez que uno se va, alguien puede irse o uno puede irse a un glamping enclavado allá en la montaña con el canto de los pájaros y la belleza envolvedora de la naturaleza. No, Noé fue 2 meses con su familia, salieron sobre el arca y como todavía el agua no se había retirado totalmente de la tierra estaba todavía el agua, digamos, podría taparlos. Entonces se quedaron ahí 2 meses divisando ese paisaje, esa belleza, esa exclusividad que tenía Noé ahí, ¿sí? La familia que confió en Dios y que mantuvo su fe en medio de la oposición de los incrédulos antidiluvianos, pasó la tormenta del diluvio y el zarandeo del arca sobre las aguas, pasó esa prueba tan dura, porque les comentaba también estos días en los devocionales, en el estudio que estamos haciendo, que Noé llegó a tener temor, porque es que imagínate casi un año ahí dentro del arca y todo ese tiempo, y Noé no sabía que iba a durar todo ese tiempo. Dios le había dicho cómo iba a empezar el diluvio y todo, o sea, y en la fecha, pero cuando todo esto pasa, pues Noé empieza a tener dudas y empezaría Noé a decir: Señor, ¿sería que te olvidaste también de nosotros, Señor? También, ¿sería que te ofendimos también y ahora los otros murieron allá, pero nosotros nos vamos a morir acá de hambre? ¿Y qué vamos a hacer entre este gran barco con todos estos animales? ¿Qué vamos a hacer? Noé empezaría a pensar una cantidad de cosas, como uno cuando pasa por en medio de la prueba, ¿cierto? Por en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, y puede uno empezar a pensar: ¿qué será de la vida? ¿Qué va a pasar con esta situación de enfermedad? ¿Qué va a pasar con mis hijos, mi familia? ¿Qué va a suceder en mi economía, con mi empresa, con mi negocio? ¿Será que continuaré en el empleo que estoy o me van a sacar de mi trabajo? Bueno, y empiezan tantas preguntas, ¿cierto? Pero el Señor estaba ahí con Noé. Entonces, toda esta prueba que pasaron del diluvio, del zarandeo del arca, es la metáfora del zarandeo. Cuando uno pasa por medio de la prueba y la dificultad, está en el zarandeo de Dios. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo a Pedro: Pedro, Satanás os ha pedido ¿para qué? Para zarandearos como a trigo. ¿Cómo cogían el trigo? Lo ponían ahí en un recipiente y lo zarandeaban para limpiar el trigo, ¿cierto? Entonces, en medio de ese zarandeo, en medio de allí de todas estas aguas del diluvio, pero ahora esta familia sale del arca para ver un nuevo comienzo. Sale para disfrutar de la tierra. ¿Sabes por qué? Porque antes, la Biblia dice que antes del diluvio había mucha gente, el ser humano se corrompió totalmente y solo Noé y su familia, solo Noé fue hallado justo. Y dice la palabra que había mucha violencia. Usted lee la Biblia en Génesis 6 y dice que de las causas del diluvio la Biblia repite violencia,
violencia. Y la Biblia dice que había ¿qué? Gigantes en la tierra. Había gigantes. Entonces había, y dice la Biblia que esos fueron varones de renombre que fueron llamados desde la antigüedad. Así que podemos imaginarnos unos grandes gigantes como de Goliat o más que Goliat. Y tenían mucha fuerza, guerreros, cazadores poderosos. De tal forma que en esa época el poder lo tenía el que tenía la fuerza bruta, ¿cierto? El que tenía esa capacidad para la guerra. Así que esos violentos acapararon los recursos de la tierra, mataban, les quitaban la tierra a los demás. Si miraban que alguien tenía un terreno muy bonito, pues simplemente iban y se lo quitaban con violencia, ¿cierto? Entonces acaparaban los recursos, todos estos violentos en la época antediluviana, pero ahora esa gente quedó en el pasado, murieron bajo el juicio de Dios, porque los que son hoy vivos de acuerdo al mundo no permanecerán de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero la humilde familia de Noé pasa el tiempo de la prueba para disfrutar de la tierra, ¿cierto? Y es lo que dice el Salmo capítulo 37. Aquí se cumple claramente esta palabra en la familia, en Noé y en su familia. Dice: no te inquietes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen lo malo, de los que llegaron a puestos políticos y adquirieron dinero haciendo lo malo. No tengas envidia, no te llenes de ira contra ellos, dice el Señor. Verso 2, pues como la hierba pronto se desvanecen, como las flores de primavera pronto se marchitan, los malos confía en el Señor y haz el bien. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Ahora para Noé es una realidad esta palabra. Antes esos gigantes violentos acaparaban los recursos, tenían lo que querían. Ahora Dios los ha quitado y ahora toda la extensión de la tierra maravillosa está solo para Noé y para su familia. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Sí? Tenían la exclusividad. Versículo 11 del Salmo 37. Los humildes poseerán la tierra y vivirán en paz y prosperidad. Eso que pasó con Noé también va a pasar en cierto sentido con lo que dice la profecía bíblica que vendrá. Y solamente los justos poseerán la tierra. Amén. No serán los que tienen el conocimiento, los que han logrado a través hoy de la tecnología ser los más ricos del mundo, pero sin el temor de Dios. Será los que aman a Dios. En San Mateo capítulo 5, el verso 5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. O sea, Dios tiene cosas preparadas, maravillosas. No importa si no tienes una finca, no tienes el lotecito, estás orando por tu casa, no importa. Tú amas al Señor, Dios te está preparando una casa maravillosa en los cielos. Y la Biblia dice que Dios hará nuevos cielos y nueva tierra donde morará la justicia. En Santiago capítulo 2, versículo 5, dice: ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? Y no solo en fe, sino herederos del reino que ha prometido a los que le aman. ¿No le parece maravilloso eso, lo que Dios dice? Por eso no tengamos envidia, no estemos codiciando las vitrinas del mundo y a los del mundo que no aman a Dios y parece que prosperan. No lo hagas, porque lo que Dios tiene para ti y lo que Dios nos ha dado es mucho más valioso. En Apocalipsis 21:7 dice: el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Heredará todas las cosas. Amén. Volviendo allá a Génesis, el capítulo 8, el versículo 15, dice: entonces Dios le dijo a Noé: todos ustedes, tú y tu esposa y tus hijos y sus esposas, salgan del barco. Suelta a todos los animales, las aves, los animales y los animales pequeños que corren por el suelo,
para que puedan ser fructíferos y se multipliquen por toda la tierra. Entonces Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos salieron del barco. Entonces ya aquí pasaron 2 meses arriba en el gran barco, divisando toda esa naturaleza, sintiendo toda esa brisa fresca. Ahora se seca la tierra por completo y Dios les dice: salgan, saque todos los animales y sal tú, Noé, con tu familia. Y hay 4 principios que nos enseña hoy Noé y su familia. Para hablar sobre la familia, dice acá que es la familia de Noé la que disfrutó esta bendición y estamos en un tiempo de familia. Y lo que vemos acá es la fe inquebrantable de Noé con su familia, ¿sí? Pues al construir el arca en medio de la incredulidad general, también no solo Noé, sino sus hijos y su esposa son valientes, una fe inquebrantable para que a pesar de que pase el tiempo y la burla de todos ellos, ¿cierto? Noé siga adelante y sus hijos y la esposa, ¿cierto? Que la esposa siga creyendo en su esposo y que no empiece a decir: ¿será que mi marido se volvió loco y yo también acá como enloqueciéndome igual con él? No, también ella tiene la fe para ayudar a Noé, para apoyarlo. Y el principio acá es que necesitamos como familia tener esa fe inquebrantable, porque las familias enfrentamos situaciones difíciles en la vida, con los hijos, en la parte económica, alguna situación de enfermedad, situaciones difíciles que tendremos que enfrentar, y ahí necesitamos una fe inquebrantable. Esposos, esposas, ¿cierto? Esas esposas, esas madres de bendición en el hogar, como la esposa de Noé, la mamá de estos los hijos de Noé, que son Sem, Cam y Jafet, ¿sí? Que sean esas mujeres de fe y de bendición en medio de su hogar. Hombres, padres y esposos de bendición, de fe. Necesitamos la fe, porque el enemigo va a traer momentos en que va a zarandear el barco del hogar. Lo va a zarandear como un diluvio, y ahí es donde se va a demostrar la resistencia que tienes como mujer, como esposa, como madre, como hombre, como esposo, como padre en el hogar. Amén. Ahí se va a ver. Otro principio que vemos aquí es la obediencia. Importante. Necesitamos una fe inquebrantable, pero necesitamos también ¿qué? La obediencia. Obediencia. Eso fue lo que hizo Noé. Obediencia. La familia de Noé siguió las instrucciones de Dios al pie de la letra, lo que muestra la importancia de la obediencia a la autoridad divina. A veces no es fácil obedecer, familias, esposas, madres. A veces no es fácil obedecer la palabra. Padres, esposos, a veces no es fácil. No es fácil, pero ¿sabes? Dios está con nosotros para ayudarnos. Amén. Y cuando somos obedientes, hay una recompensa grande del Señor. Seremos tentados a desobedecer la palabra. Otro principio que vemos de la familia de Noé es la unidad. La unidad. Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos trabajaron juntos en la construcción del arca, y estuvieron también todos cuidando los animales, sí, porque pudieran empezar a decir: ¡ah, qué feo, qué olor de estos animales, olor a vaca, olor a cerdo, estos bichos, ¿cierto? Hubieran podido empezar a quejarse los muchachos, los niños, las esposas, pero no, unidos. La unidad familiar en medio de una misión que Dios les había dado. Amén. Importancia de trabajar en equipo, el valor de la unidad y el trabajo en equipo. Es muy importante, familia, que mantengamos la unidad, que no estemos divididos. Mira, si mantenemos la unidad,
vamos a lograr cosas grandes como familia. Hay tantas bendiciones para el hombre y la mujer que mantienen la unidad en el hogar. No es fácil, no es fácil. ¿Quién dijo que era fácil ponerse uno de acuerdo, cierto? Sujetarse, como dice la palabra, no es fácil, ¿cierto? No es fácil para los hijos obedecer a los padres. Y no es fácil para uno como padre o madre. A veces las cosas se ponen difíciles, pero tenemos que sobre todo proteger la unidad del hogar. Porque si nosotros lo hacemos, vamos a disfrutar de las mieles del amor. Vamos a disfrutar de las mieles de la bendición de una familia que ama al Señor, de unos hijos que honran a sus padres, de una esposa que honra a su esposo, de un esposo que honra a su esposa. No digo que no tengamos defectos, pero que vencemos los obstáculos para ser esos esposos, esas esposas, esos padres, esas madres de bendición. Necesitamos trabajar en equipo en el hogar, familia. Jesús dijo, ¿cómo andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Jesús dijo también, una casa dividida contra sí misma, ¿no qué? No prosperará. Mujer, hombre, ¿quieres que tu familia prospere, que tus hijos sean prosperados, tu economía y la bendición de tu familia? Mantén la unidad del hogar. Trabajemos en equipo, trabajemos en equipo. Noé y su familia, al trabajar en equipo, mira todo lo que Dios les dio. Dios quitó a los malos asesinos y pasaron la prueba a ellos, sí fueron obedientes, y luego la tierra les quedó a ellos, a toda esta familia, la tierra para ellos, la bendición del Señor. Y en segundo lugar, a Adán y Eva, ellos son los segundos padres de la humanidad, los segundos padres de la humanidad. De ahí, de ellos, se repobló toda la tierra. Tenemos la genética de Noé y de su esposa y de sus hijos. Esa genética va con nosotros hoy. Amén. Entonces, la familia es un equipo de trabajo. No estemos divididos. Satanás quiere dividir la familia, quiere ponernos a pelear, quiere ponernos en rencilla, en contienda, quiere distraernos para que él pueda meterse a poner rencilla, pelea, contienda en nuestra familia. No le demos lugar, porque ¿sabes quién es el que se va a reír de contento? Él. Mientras nosotros sufrimos en medio del estrés, de la ansiedad, de la ira, del enojo, Él está contento, el maligno está contento y dice, eso es lo que yo quiero. Así quiero ver las familias divididas, los hogares, a los hijos, a los padres. Entonces, Dios nos llama a estar unidos como familia. Y Noé y su familia estuvieron unidos. Amén. ¿Cuántos creen que una familia unida jamás será vencida? Amén. Bueno, otra cosa que vemos aquí, otro principio en la familia de Noé, ¿cierto? Es la perseverancia. La perseverancia. A pesar de los desafíos y la magnitud de la tarea, Noé y su familia perseveraron hasta completar el arca, enseñándonos la importancia de la persistencia frente a las adversidades. Persistencia. Porque la esposa le pudo haber dicho, no, Noé, hasta aquí vengo yo. Hasta aquí. Me cansé, Noé, me cansé. ¿Sí? La esposa le pudo haber dicho, Noé, siga usted con esta tarea. A mí me parece ya esto una locura. Yo estoy cansada. Hasta aquí le ayudo, Noé. ¿Cierto? Claramente le pudo haber dicho así. Pero no, ella estuvo ahí. Ahí estuvo perseverando, trabajando hombro a hombro, creyendo en la misión que el Señor les había dado. Y es que aquí necesitamos estar juntos en los momentos difíciles. Hombre, tú no puedes decir hasta aquí vengo y me cansé. Mujer, tú no puedes decir hasta aquí vengo y me cansé. No, estamos llamados a cumplir una misión perseverando. Nada es imposible para los que oramos,
para los que buscamos la presencia del Señor. Amén. Tenemos que seguir adelante, trabajando, valientes. Entonces la perseverancia es importante, porque uno a veces puede estar muy emocionado, sobre todo cuando comienza un nuevo año, ¿cierto? Entonces hay metas, este año voy a hacer esto, este año voy a hacer ejercicio, este año voy a bajar de peso, este año no voy a comer comida chatarra, este año vamos, y eso está uno emocionado, ¿cierto? De que este año me voy a consagrar al Señor. Bueno, hay tantos compromisos, pero a medida que pasan los días, las semanas y los meses del año, se va acabando esa emoción, ¿cierto? Porque los seres humanos tendemos a ser así. Y aquí es donde necesitamos el dominio propio que da el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser perseverantes, para ser persistentes. Importante todo esto para la familia. Queremos lograr también en el área económica, estemos unidos como familia. La Biblia dice que mejor paga tienen dos que uno, reciben mejor paga del trabajo. La Biblia habla que hay mayor bendición. Alguien dirá, no, gasta más, llegan hijos, hay más que gastar. ¿Y sabes qué dice Dios? Dios multiplica cuando la familia está unida, mayor bendición, será potenciada la bendición económica también cuando la familia está unida. Amén. Entonces necesitamos la perseverancia como familia, trabajar en equipo, necesitamos la gracia, el perdón, necesitamos la persistencia con el Señor. Mira, si nosotros buscamos a Dios, Dios nos va a ayudar. El Señor nos va a ayudar a resolver las diferencias, el Señor nos va a ayudar a perdonar, a perdonarnos, el Señor nos va a ayudar a soportarnos, porque no es fácil, ¿cierto? Soportarnos no es fácil, tanto la mujer al hombre como el hombre a la mujer, ¿cierto? Habrá momentos donde usted dice, no, yo no soporto más esto, pero con la ayuda de Dios, dice la palabra, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como de águilas, correrán y no se cansarán en todo en la vida. Amén. Pero tenemos que aprender a descansar en la presencia de Dios, a ir a la presencia del Señor. Ahí recibimos nuevas fuerzas. Entonces vemos la esperanza de un nuevo comienzo también. Al salir del arca, es otro principio que vemos en la familia de Noé, y que al salir del arca, después del diluvio, Noé y su familia representaron la esperanza y la posibilidad de un nuevo comienzo, recordándonos que siempre hay una oportunidad, oportunidades para empezar de nuevo sin importar las circunstancias. Amén. Siempre hay oportunidades para empezar de nuevo, no importa las circunstancias. Cuando en una familia se pierde un ser querido, hay que hacer el duelo adecuadamente, pero hay que seguir adelante, familia. Hay nuevos comienzos en el Señor. Amén. Y el Señor nos da las fuerzas. Cuando una familia atraviesa por tiempos difíciles, donde todo cambia, hay un cambio, tiene que haber un cambio, pero hay nuevos comienzos en el Señor. Amén. Nuevos comienzos. Siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo sin importar las circunstancias. Y esto es lo que nos muestra. El mundo cambió totalmente por el diluvio, pero hay un nuevo comienzo para Noé y para su familia. Pero también veo aquí 4 figuras de esperanza y fortaleza. Y son 4 mujeres valientes. Digan amén las mujeres. 4, eso, denle ese aplauso al Señor. Amén. Y a esas mujeres valientes, 4 mujeres valientes, ¿sí? Que es la esposa de Noé y las esposas de los 3 hijos de Noé. 4 mujeres. La Biblia dice 8 personas subieron, ¿cierto? Pueden ser, bueno, adultos, ¿no? Podrían tener niños. Y estas 4 mujeres son figuras de esperanza. La esposa de Noé, las esposas de sus hijos, cuyos nombres la historia no recuerda, pero cuyo legado y genética perduran
en cada uno de nosotros hoy. Ahí está el legado de esas mujeres. Ellas son pilares silenciosos de la creación renovada que tejieron con manos amorosas el manto de la vida que nos cobija. Y yo hago mención de esto y de esas mujeres, vamos en el estudio de la palabra ahí, pero hoy para hacer honor a las madres, para hacer honor a las madres, a esas mujeres valientes que trabajan, que soportan, que aman, que perseveran, que luchan. Y que todos nosotros, tanto mujeres como hombres, tenemos el sello de las madres, de nuestras abuelas, de nuestras bisabuelas. Amén. Ahí Dios les ha dado a las mujeres la bendición de la vida, Tienen el privilegio de llevar la vida ahí durante 9 meses, ¿cierto? De conservar la vida. Todos, absolutamente todos, hemos pasado por ahí, por esos 9 meses. Levante la mano el que no ha pasado por ahí. Nadie, ¿cierto? Todos hemos pasado por ahí. Por eso nosotros debemos esa honra, ¿cierto? Y aquí, al hacer mención de estas 4 mujeres, quiero hoy honrar a las madres y ahorita orar por ellas. Hoy rendimos homenaje a las madres recordando y honrando a la esposa de Noé y sus nueras, cuya resiliencia y amor nutrieron las raíces de nuestras generaciones. Resiliencia se necesita. Y en ellas vemos reflejadas a nuestras propias madres y abuelas, cuyos sacrificios y cuidados han sido el faro que guía nuestra existencia. Hombres, ¿cuántos le dan un aplauso a las mujeres? Amén. Así que este reconocimiento debe trascender el tiempo como un eco de gratitud hacia todas las madres que con sabiduría y ternura han dado forma al corazón de la humanidad. Esa es una bendición que Dios les ha dado a las madres. Y que cada madre que lucha, cada madre que trabaja duro, verá la recompensa del Señor. El versículo 19, de ahí del capítulo 8 de Génesis, dice que todos los animales grandes y pequeños y las aves salieron del barco pareja por pareja. Luego Noé construyó un altar al Señor y allí sacrificó como ofrendas quemadas los animales y las aves que habían sido aprobados para este propósito. Al Señor le agradó el aroma del sacrificio. Uy, al Señor le gusta la carne asada, ¿cierto? ¿Cuánto le gusta la carne asada? ¿Cuántos van a comer carne asada el Día de la Madre? Bueno, el versículo 21 dice: al Señor le agradó el aroma del sacrificio y se dijo a sí mismo: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se incline al mal desde la niñez. Nunca más volveré a destruir a todos los seres vivos. Mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosechas, frío y calor, verano e invierno, día y noche. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Alabado sea Dios. Entonces Noé construyó altar. Y aquí es importante que hizo sacrificio. Noé hace un sacrificio. Noé comienza construyendo altar al Señor, así que todos nosotros debemos comenzar en todo lo que comencemos, todo lo que tú comiences. Si es el matrimonio, comiéncelo con altar al Señor. Si comienzas un negocio, comiéncelo con altar al Señor. Noé nos enseña aquí que todo nuevo comienzo hay que construir altar. Amén. ¿Aló? Qué rico se ve el helado. Todos se me distrajeron, ¿cierto? Noé construyó altar. ¿Y qué significa eso para nosotros hoy? Que siempre que nosotros vayamos a comenzar algo, debemos construir altar para Dios. Amén. Sus hijos, cuando van a nacer uno de sus hijos, ¿cierto? Construya altar para Dios en todo.
Y así lo hizo Noé. Entonces construían, hacían un montículo de piedras, tomaban animales y los ponían ahí. Ahora, mira que habían poquitos animales, porque solo los que venían en el arca, ¿cierto? Para repoblar la tierra. Así que la lógica decía, no los mates, son los que hay para repoblar la tierra. Pero Noé tenía la fe que el Dios de la multiplicación estaría ahí, que no importaba. Así que él tomó animales. En ese tiempo así se hacían los sacrificios, en la época antigua, en el Antiguo Testamento. Se tomaba el mejor toro, las mejores ovejas, y se ponían los animales en el montículo del altar que se hacía y se ofrecían, se quemaban, se sacrificaban y se quemaban, ¿sí? Y ese era el olor a carne asada. Y entonces Noé hace este sacrificio. Pero ¿qué significa esto? Mira, no comience nada sin pedir la dirección de Dios. Hoy el altar para nosotros representa la oración, el lugar de la oración. Acá la iglesia, este es altar, porque aquí nos congregamos. Este es el altar del Señor, porque aquí nos reunimos como iglesia, como familia espiritual, para buscar la presencia de Dios, para recibir palabra de Dios. Amén. En tu tiempo devocional, en tu casa, ahí estás construyendo altar al Señor, ¿sí? Ese tiempo de oración. Entonces no hagas nada sin orar, sin adorar, sin buscar la dirección de Dios, porque por eso es que uno fracasa muchas veces, porque uno se emocionó con algo y dijo, esto es, y se le olvidó decirle, Señor, ¿es tu voluntad que haga esto? ¿Cómo lo hago, Señor? ¿Tú quieres que lo haga? No, ¿cierto? Cuando las emociones lo embarcan, lo atrapan, ¿cierto? Como a los niños. Entonces en estos días mi Daddy Santiago nos dijo, papá, mamá, quiero contarles algo, quiero decirles algo, ¿sí? Y yo, a ver, dígame, hijo, que va a haber la salida pedagógica del colegio a Monoaventura, Bogotá, ¿cierto? Entonces él me miró así. Ya sabía, porque el colegio ya nos había dicho, pero él lo estaba hablando así como con pincitas para que le dijéramos que sí. Como yo había ido a traerlo, estábamos solo yo, él y yo, entonces veníamos caminando del colegio. Entonces le dije, hijo, vamos a pedirle a Dios si es la voluntad de Dios que vaya, porque uno como padre no quiere soltar a los hijos, ¿cierto? Uy, qué tal que le pase algo, qué tal que si va cuidado por allá, que no, qué tal un accidente. Uno se pone a pensar. Así que eso fue lo primero que yo hice cuando me hablaron de la salida pedagógica y que el niño se iba por allá solo. Eso fue lo primero que pensaba. Y mi esposa, ay no, ¿cierto? Uno inmediatamente piensa eso. Pero luego, analizando las cosas, pero nosotros tenemos que tener fe y también aprender a soltar a nuestros hijos y confiar de que el Señor los guarda y los protege. Amén. Entonces ahí está la fe, porque si no, entonces todo el tiempo vamos a tenerlos así y no los soltamos, los sobreprotegemos. Entonces por eso, y le dije, hijo, vamos a pedirle al Señor, ¿qué nos dice Dios? Si es la voluntad de Él, si el Señor nos guía, bueno, Él obra. Papá, ¿y cómo? ¿Y Dios cómo les dice? ¿Sí? Entonces yo le dije, hijo, no, uno ora y uno siente aquí en el corazón si siente paz o siente, y uno analiza también las cosas. Entonces fuimos sintiendo que sí, que Él fuera, ¿sí? Y entonces estaba mi tío ahí y mi tío dijo, bueno, si el niño va, aquí hay algo para que el niño vaya. Entonces dio ahí un aporte para que el niño fuera a la salida pedagógica. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Siempre pedir la dirección de Dios. Entonces ya él nos iba diciendo, papá, mamá, ¿qué han sentido? ¿Qué ha sentido, mamá? ¿Qué ha sentido, papá? ¿Sí? Estaba inquieto. Y ya, bueno, le dijimos, ya tocaba pagar en el colegio. Le dijimos, sí, hijo. Entonces pagamos en el colegio, contento para que va a ir a Mundo Aventura, Bogotá, con sus compañeros en la salida pedagógica. Pero, ¿por qué les cuento esto?
porque es una cosa de la vida real para enseñarnos que en todo debemos pedir la dirección del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque se han pasado cosas feas. Por allá un bus se incendió y se murieron un poco de niños hace algunos años, ¿cierto? Entonces por eso es que hay que orar. Amén. Hay que soltarlos, hay que tener fe, pero con el Señor, orando que Él nos guarde y nos proteja a nuestros hijos. Amén. Entonces, para todo, tú le pides permiso a Dios, le hablas cuando empezaste el matrimonio, o usted dijo, uy, no, esta fue la que me formuló el terapeuta, ¿cierto? Esta fue. Así le salió David Santiago a mi esposa estos días. No al respeto que estaba enamorado, sino de otro asunto, hablándole de terapeuta y todo, ¿sí? Entonces uno a veces es lo que las emociones le dicen, lo primero, ¿cierto? Y uno no va a preguntarle, Señor, ¿es tu voluntad? Entonces Noé comenzó con altar. Todo comienzo, usted va a comenzar un negocio, usted va a hacer algo, pídale a Dios primero por un tiempo. Yo estaba trabajando con otra misión donde conocí al Señor y me formé como pastor, y Dios me dio la visión de fundar una iglesia, ¿sí? Y yo lo comentaba, pero no encontraba eco. Entonces oré un buen tiempo, pidiéndole al Señor si eran emociones mías o era la voluntad de Él. Eso permaneció. Y hoy la iglesia Misión Rema es resultado de un sueño que Dios puso en mi corazón, pero que oré pidiéndole al Señor si era la voluntad de Él o debía seguir en la misión donde yo estaba y había conocido del Señor. Entonces siempre debemos pedirle dirección a Dios, porque uno se puede equivocar en todo. Y levantar altar para Dios tiene sacrificio. Esos bueyes que sacrificó Noé, esos animales, tenían un valor altísimo porque eran los únicos que habían sobre la tierra, los pocos que había. Él tomó de ahí y los sacrificó, eran valiosísimos, pero él tenía fe que de los pocos que quedaban, Dios iba a llenar la tierra. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que a Dios le damos lo mejor, no lo que nos sobra, sino lo mejor. David lo dijo en un momento que él fue a ofrecer sacrificio a Dios, y Arauna vino y se postró ante el rey. David le dijo, rey, aquí están mis bueyes, mira, y el arado, toma el arado para la leña, toma los bueyes para el sacrificio. Y David le dijo, no, los tomaré por precio si me los vendes, porque no ofreceré al Señor un sacrificio que no me cueste. Amén. Un sacrificio que no me cueste. Quiero contarles algo así. Ustedes saben que a veces, estos días hay mucho habitante de calle en Villavicencio, y el alcalde ha dicho que está un poco preocupado porque hay mucho habitante de calle, ¿cierto? Y entonces pues hay mucha basura, hay mucho popó en las calles, usted sale y el olor, ¿cierto? Y pues no fue la excepción. Hace 15 días acá el olor tremendo a la parte de afuera, porque alguien vino y dejó ahí su material biológico de los intestinos, y ahí lo dejó, y el mal olor. Pero con bendición, porque no ofreceré al Señor nada que no me cueste. Y sabe que usted manipular eso da asco, pero con bendición. Hace 15 días, ayer lo hicieron también, anoche cuando salí estaba por ahí el olor. Entonces con bendición, alabado sea Dios, cogí una pala esta mañana tempranito, como a las 6:30 de la mañana, y listo, me dispuse, alabado sea el Señor. No ofreceré al Señor sacrificio que no me cueste. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Amén. Mira, que lo que tú hagas, tu servicio para el Señor, te cueste. Que te cueste. Que lo que hacemos para Dios sea realmente algo que no es lo fácil. ¿Sabe qué es fácil? Pagarle a los habitantes de calle, miren, límpiame. Ellos por 100 pesos van y limpian ese popó y lo levantan y se lo llevan. Pero ¿saben qué pasa? Levantan la basura, levantan el popó, pero después dicen, aquí hay platica, vamos a hacer, hagamos la basura ahí, que eso después nos da para que volvamos a levantar.
Entonces es como pedirle favores al diablo. Nunca le pedimos favores al diablo. No ofreceré sacrificio que no me cueste, lo vamos a hacer nosotros. Amén. Entonces al Señor le damos lo mejor. Amén. Y eso fue lo que hizo Noé. Le dio al Señor, levantó altar para Dios, ¿sí? Y al Señor le dio el olor fragante de la carne asada. ¿Sería eso? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que a Dios le gusta la carne asada? ¿Qué piensan? Entonces, ¿por qué la Biblia dice ahí que Él percibió ese olor fragante? ¿Qué querrá decir eso? Pues eso quiere decir, es un antropomorfismo, que es cuando uno como que le atribuye a Dios cosas humanas. No es que Dios sea humano, ¿cierto? Pero para entender. Lo que quiere decir es que Dios vio el corazón de Noé fiel. Amén. Dios no estaba pensando en el sacrificio físico ahí, amén, de los animales. No, Dios estaba viendo el corazón de Noé. ¿De qué se estaba desprendiendo Noé? De sus toros más bonitos, los únicos que quedaban sobre toda la tierra, ¿cierto? Para ofrecerlos al Señor en sacrificio. ¿Sí? ¿Cómo era su devoción? ¿Cómo era la devoción de Noé ahí con el Señor? Y es eso. ¿Qué le das tú al Señor? Si tú le das lo mejor a Dios, Dios te va a dar lo mejor a ti. Dale tu corazón, tu devoción, tu fe. Y eso representa también lo económico, ¿cierto? Cuando nosotros nos comprometemos uno está comprometido con sus hijos, su esposa y su familia, y está comprometido con el bolsillo, ¿cierto? Cuando uno está comprometido con Dios también. Y esto es en todas las áreas. O sea, yo cómo soy con Dios, cómo soy con el Señor. Y eso representa el altar. Es una manera de enfatizar que las acciones de fe y de obediencia son valoradas por Dios y que Él responde con promesas de misericordia y bendición. A Dios le agradó el sacrificio que hizo Noé, de tal manera que el Señor hizo una promesa. Sacó el arco iris el Señor. Ustedes vieron el arco iris ahí en la diapositiva, ¿cierto? El arco iris, y el Señor dio una promesa que nunca más volvería a destruir la tierra con un diluvio, ¿cierto? La misericordia de Dios dio el aroma agradable, indica la reconciliación entre Dios y la humanidad. Amén. ¿Cuántos reciben esa palabra? Alabado sea Dios. Pongámonos de pie y vamos a orar. Póngase de pie, vamos a orar. Dele gracias al Señor. Padre, muchas gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos que todo nuevo comienzo, algo que vamos a hacer, Señor, ayúdanos, amado Padre, que lo hagamos, Señor, para ti con amor, Señor. Y que levantemos altar y que siempre pidamos dirección en todo lo que vamos a hacer, Señor. Dios mío, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, a veces las emociones nos embargan y hacemos lo primero que pensamos y no oramos antes, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a levantar altar en el nuevo comienzo, en la nueva vida de Noé y su familia. Levantaron altar, y no cualquier cosa, sino algo que costaba muchísimo, muchísimo. Señor, muchas gracias, amado Padre. Gracias, Señor, por la palabra que nos das hoy, Señor. Oh, gracias, gracias, gracias. Las personas que van a entregar su vida a Jesús, hagan esta oración con fe, repítanla, digan: Padre, te doy gracias porque me has hecho tu Hijo a través del sacrificio de Cristo. Hoy te pido perdón por todos mis pecados, Señor, y te recibo como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.